Hola, yo soy Teresa González, soy coordinadora del área de documentación y sistematización de las Banders. Las Banders somos una organización feminista que brindamos acompañamientos a mujeres, niñas, jóvenes migrantes, personas de la diversidad sexual que están viviendo algún proceso migratorio, sea que estén en tránsito, con necesidad de protección internacional, que vivan algún tipo de desplazamiento forzado interno. Nuestro acompañamiento está atravesado por un enfoque intercultural y también tomamos el arte como referente para diversos puntos de expresión. Bueno, la actual crisis en realidad se viene a dar en un contexto de crisis. México es un país que está atravesando un proceso de crisis migratoria muy fuerte. A partir de 2018, con las caravanas migrantes, hubo una crisis humanitaria en todo el territorio, principalmente en la frontera sur, que es el punto de llegada para muchos migrantes, tanto que provienen de Centroamérica como migrantes transcontinentales, y la frontera norte con Estados Unidos, que es el punto donde muchas personas están esperando sus procesos de asilo o poder acceder a algún trámite de refugio en Estados Unidos. Ya había una crisis humanitaria aquí en México y el contexto de la pandemia se da en medio de esta crisis, ¿no? De centros de atención migratoria ya poblados, también de refugios desbordados. Entonces, pues mucha gente quedó varada. Eso trajo que muchas personas quedaran en situación de calle, ¿no? En este contexto de las migraciones o del contexto que se vive en México, las mujeres, niñas, jóvenes, personas de la diversidad sexual están todavía aún más vulnerables. Entonces, prácticamente toda la violencia que sabemos que se desencadena sobre las mujeres y toda la crisis migratoria se vio 2 o 3 veces atravesada más hacia las mujeres, niñas migrantes. Y también nosotras estábamos pues más acostumbradas a activar procesos de acompañamiento de forma más presencial. Ya habíamos tenido o tenemos experiencia acompañando a distancia, porque aunque nosotras aquí en las Banders estamos en la Ciudad de México, sin embargo acompañamos procesos migratorios de personas que están en frontera norte, en frontera sur, en otros estados. Entonces eso nos ayuda un poco. Pero pues sí, las medidas sanitarias, entender un poco qué es el COVID, cuáles son los riesgos, pues nos costó un poco de trabajo. Ante eso lo que nosotros hicimos fue realizar un manual de acompañamientos en este contexto, donde hablamos de qué es el COVID, cómo podemos acompañar, cuáles son los posibles episodios a los que nos podemos enfrentar, sobre todo cómo actuar para brindar primeros auxilios psicológicos cuando las personas entran en crisis, cómo poder garantizar que puedan tener acceso a bienes y servicios, en esto que también muchas instancias gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en favor de los migrantes o de las personas migrantes, cerraron o se paralizaron o cambiaron sus dinámicas. Entonces este manual lo que buscó fue de alguna forma brindar ciertas herramientas para poder continuar acompañando. Al mismo tiempo activamos redes junto con otras organizaciones, sobre todo para atender los casos de violencia y para atender otras cosas o otros temas que también son urgentes, pero que quedaron fuera del campo de la visibilidad durante esta crisis. Por ejemplo, los servicios médicos, prácticamente todo el enfoque fue a casos COVID y todos los manuales. Hay varios retos que nosotros vemos, principalmente, el principal reto al cual nos enfrentamos es que sabemos que esta crisis va a agravar otras crisis. En el caso de las Banders, activaron redes solidarias. Una de ellas fue el Fondo de Acción Urgente, que lo que fue es una red donde personas podían donar despensa, podían donar en especie, dinero, y eso fue súper útil, ¿no? Por ejemplo, habían donaciones de recargas telefónicas, había donaciones de despensas. Entonces eso ayudó muchísimo, porque también muchas mujeres, por ejemplo, están incomunicadas, ¿no? Y una recarga para ellas era de suma importancia, sobre todo en un contexto de violencia. El Fondo de Acción Urgente, que fue una iniciativa propiamente de varias compañeras, fue una iniciativa muy solidaria. Entonces lo que buscamos es también que a través de estas redes, pues quien pueda apoyar de forma monetaria, con una despensa, de forma simbólica, a través del arte, ¿no? Justo como que teja todo un conjunto de
de malla comunitaria de soporte, y por otro lado también buscamos tener una incidencia, ¿no? Una incidencia donde la sociedad exija también a los gobiernos y visibilice todas estas problemáticas y que nos permitan actuar en conjunto, ¿no? Sobre todo tanto en México como en América Latina, la migración es algo muy importante. Porque es el soporte prácticamente de nuestras economías. Entonces, la solidaridad a mí, bueno, para mí, para lo que hemos aprendido también desde las Banders, como solidaridad y como sororidad, que es este concepto de solidaridad desde el feminismo, el significado más profundo que le damos es el poder actuar colectivamente y hacer frente a través de una lógica que no es la lógica de la ganancia, ¿no? Que no es una lógica meramente económica, sino es una lógica de soporte en red. Pero justo momentos como este, como la pandemia, nos damos cuenta que no podemos confinarnos solo en nuestras casas, encerrarnos y pretender que en el mundo afuera no pasa nada, ¿no? La solidaridad para mí sería un conjunto de actuación en redes, de acciones que nos permitan estar bien colectivamente.